Gracias, Rubén. Agradecemos como siempre la oportunidad, ¿no es cierto?, de compartir la palabra de Dios para todos, que nos pueda alcanzar en este tiempo, ¿no es cierto?, esa bendición prometida, esa bendición de Dios, ¿no es cierto?, esa bendición que viene a través de la palabra cuando la creemos, y esa es la más hermosa que puede alcanzar un alma, porque así enseña la Biblia, la palabra de Dios, que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Es decir, que es palabra de Dios, bendición de Dios, y trae esa paz, ese descanso, ese sosiego para nuestras almas, nuestra vida, y para poder desarrollar nuestra vida, ¿no es cierto? Y soy reiterativo, nuestra vida diaria, y en tantas circunstancias, problemas que hay que sortear a veces, que no son nada fáciles, encontramos la salida, encontramos la bendición, encontramos el respaldo de Dios cuando podemos creer a su palabra. Porque todo lo que hablamos, ¿no es cierto? A veces nosotros aclaramos, un poquito más de tiempo tenemos en la 1310 Radio Master, que salimos los lunes y viernes, ya ha conocido el programa, con un poquito más de tiempo compartimos el Evangelio, compartimos la palabra de Dios. Hay mucha gente que no conoce, desconoce por completo esa palabra que puede cambiar nuestra manera de pensar para bien, puede cambiar toda nuestra existencia, puede transformar esos males, esas circunstancias que vivimos en la vida y que han causado tantos males, ¿no es cierto?, tantas cosas, y que han herido, que han enfermado, y que también a veces hay muchas pérdidas, a veces humanas, ¿no es cierto?, circunstancias que paralizan una vida, entristecen una vida, y que no está esa alegría de vivir. Que bueno, porque en la palabra de Dios encontramos, eso le llama la bendición de Dios, que es la palabra, que se desconoce. Y pues, como decíamos, ¿no?, los lunes y viernes tenemos un poquito más de tiempo y compartimos con los amigos, la familia, la bendición de conocer la palabra de Dios. Yo tengo un texto para dejarles en el Salmo 23:6, hablando de, en este tiempo, ¿no?, tantos males, anotaba, que nos rodean, vivimos llenos de males, de maldades, cada día que hay que sortear, cuidarse, cuánta inseguridad, cuánta injusticia, cuántas cosas que a veces atacan y nos detienen como personas, como familia, como abuelos, y bueno, jóvenes, aún los niños son detenidos por ese mundo espiritual que golpea en lo natural y a veces entra y penetra, y lo podemos ver, ¿no es cierto?, personas que están saturados de los males, de tanta maldad impregnada, que no le interesa su vida, no le interesa cuando salen, ¿no es cierto?, a robar, a matar, a destruir, y que traen tantos pánicos y tantos dolores. Hoy miramos, no hay misericordia, tanta maldad aún cuando se va a robar, a asaltar, ¿no es cierto? No hay, decíamos en la radio anoche, que se ha perdido la misericordia, la compasión con los ancianos, con la tercera edad, con los niños aún. Bueno, y hablando un poquito de esto, Dios nos da la salida en su palabra. Por eso el Salmo 23, todo lo contrario de lo que podemos estar viviendo, da la salida y da la respuesta. Dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Dios moraré por largos días. Esto es una promesa aquí en la tierra y también cuando partimos de esta tierra. Dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Está hablando un hombre que le creyó a Dios, creyó a sus palabras, y él pudo comprobar, aún como joven, llegar a ser adulto y después llegar a ser viejo en el Señor, en el camino del Señor, y él podía decir: el bien, la misericordia de Dios me siguen todos los días de mi vida. Sí, tuvo que sortear muchos obstáculos, aún a veces pérdidas, a causa del pecado, a causa de la rebelión, a causa de meterse en caminos que no tenía que andar, pero encontramos la misericordia de Dios sobre David, porque él le creyó a Dios. Y hoy, un poquito, para simplificar un poquito lo que estamos compartiendo con ustedes, esa misericordia, lo que Dios promete, que el bien y la misericordia nos iban a acompañar todos los días de nuestra vida, es posible para los que pueden creer. El Señor invita, ¿no es cierto?,
Recuerdo, hay un pasaje cuando los envía a sus discípulos y ellos ya, Jesús ya no estaba, entonces dijo, vayan en el nombre mío, en el nombre de Jesús, y a predicar la palabra, y el que creyere, dice, a la palabra, será salvo, será sano, recibirá esta bendición. Quiere decir que toda bendición de Dios que anhelamos y deseamos de Dios puede ser alcanzada en nuestra vida por creer. Ahí está, ese a veces es un obstáculo para muchos. A mí me costó también, me hablaban de Jesús, me hablaban de la palabra de Dios, pero tuve que un día romper con eso y poder creer, de que voy a creer no en un hombre, no en una institución, no en una cierta religión, sino en la palabra de Dios. Por eso, amigo, amiga, nosotros estamos compartiendo la palabra de Dios, la que un día alcanzó mi vida y cambió mi vida, y puedo decir que el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Y dice el salmista, y en la casa de Dios moraré por largo día. Eso de que en la casa de Dios moraré, habla cuando se va a vivir a la eternidad. Dice, en la casa de Dios moraré por largos días. Dice, una eternidad. Dice que hay una salvación para el alma después de esta muerte. Lo enseña Jesús. Él pagó el precio en la cruz del Calvario, paga el precio de traernos, ¿no es cierto?, esa vida eterna. No teníamos antes esta esperanza. Por eso dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Dios moraré por largos días. Cuando parte de esta tierra hay una seguridad, una certeza, por haber creído en Jesús, por haber recibido su perdón, su misericordia, nuestra alma puede descansar en paz para vivir en la casa del Señor, en los cielos, largos días, vida eterna. Bueno, el tiempo se me está terminando, pero qué bueno poder compartir el bien y la misericordia, que hay un bien, hay una misericordia, está esa bendición que viene del bien. Tantos males, decíamos, que nos rodean. En esta noche me gustaría hacer una oración y poder recibir, como lo recibí un día, que se puedan cortar todos los males, ¿no es cierto?, que hay, y pueda entrar la misericordia de Jesús. Repite conmigo, Señor, te necesito en mi alma, te necesito en mi vida, perdona mis faltas, mis pecados, mis rebeliones. Yo me acerco por la fe y recibo el bien y la misericordia como está prometido en tu palabra. Gracias te doy, amén y amén. Agradecido a Dios por estos minutos de compartir con ustedes la palabra de Dios, y nos estamos encontrando, escuchando por la 1310 Radio Master todos los lunes y viernes después de las 22 horas, o también en Italia 1895. Bueno, me despido con toda esa bendición de Dios para todos ustedes, que el bien y la misericordia de Dios le pueda rodear. Crea y confiese que Jesús es su Señor. Nos despedimos con la paz y la gracia de Él. Amén y amén.